Nueva York bullía al ritmo de un viernes por la noche. Las calles de Manhattan estaban llenas de gente que corría a casa desde el trabajo o a las fiestas para celebrar el comienzo del fin de semana. Pero ninguno de ellos tenía ni idea de que esa noche cambiaría para siempre la vida de uno de los hombres de negocios más poderosos de la ciudad. William Harrison, director general de Harrison Investments, estaba en el balcón de su apartamento, contemplando la ciudad a sus pies. A sus 53 años, había conseguido todo lo que podía soñar. Una empresa multimillonaria, una casa lujosa, coches caros. Pero por alguna razón, aquella tarde todo le parecía vacío y sin sentido. «Will, ¿otra vez te escondes de tus invitados?». La voz de su esposa Elizabeth le sacó de sus pensamientos. William se volvió y vio su esbelta figura en la puerta del balcón. Elizabeth tenía la mitad de su edad, y a veces se preguntaba si realmente lo amaba o solo apreciaba la cómoda vida que él le proporcionaba. «Lo siento, cariño. Necesitaba un poco de aire», dijo, intentando sonreír. Elizabeth se acercó y le rodeó el cuello con los brazos. «Vamos, no estés tan triste. Es tu fiesta. Todos te esperan abajo». William asintió y dejó que su mujer lo condujera al salón, donde se había reunido toda la élite empresarial de Nueva York. La fiesta era en honor del 25º aniversario de la fundación de su empresa, pero William solo se sentía cansado y ansioso porque terminara. Las horas siguientes pasaron como un borrón. William sonreía mecánicamente, estrechaba manos, aceptaba felicitaciones, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Recordaba sus primeros pasos en los negocios, cuando todo era sencillo y claro, cuando el dinero aún no se había convertido en la única medida del éxito. Cuando por fin se marchó el último invitado, era bien pasada la medianoche. Elizabeth, cansada pero feliz, besó a William en la mejilla. «Me voy a la cama, cariño. Un poco más tarde», respondió él. «Quiero pasear un poco más, despejarme». Elizabeth puso los ojos en blanco. «¿Otra vez tus paseos nocturnos? Está bien, pero no tardes mucho». William bajó a la calle y caminó sin un objetivo concreto. La ciudad de noche parecía diferente, más tranquila, más calmada. Caminó sin prestar atención a la dirección, inmerso en sus pensamientos. De repente, dos hombres saltaron de un callejón oscuro. «Monedero y reloj, rápido», gruñó uno de ellos mostrando la hoja de un cuchillo. William se quedó helado. Toda su vida había estado acostumbrado a controlar la situación, pero ahora se sentía completamente indefenso. «Mira, no quiero problemas», empezó, tratando de calmar a los atacantes. «Cállate y dame todo lo que tienes», le interrumpió el segundo atracador y empujó a William. William perdió el equilibrio y se golpeó la cabeza contra la pared de la casa. Se le nubló la vista, sintió un dolor agudo y luego todo se oscureció. Cuando William volvió en sí, ya era de día. Estaba tumbado en un banco de un parque con un dolor de cabeza insoportable. Intenta levantarse y se da cuenta de que no recuerda cómo ha llegado hasta allí. Además, no recordaba quién era. William miró a su alrededor, intentando averiguar dónde estaba. El parque no le resultaba familiar. Comprobó sus bolsillos vacíos, ni cartera, ni teléfono, ni identificación. Colega, ¿estás bien?», se le acercó un anciano que paseaba a su perro. William le miró confuso. «No lo sé. No recuerdo cómo he llegado hasta aquí». El hombre lo miró detenidamente. «Pareces destrozado. ¿Llamamos a una ambulancia?». «No, no, no, no», respondió William rápidamente sin saber por qué. «Es que necesito recordar». El hombre se encogió de hombros y siguió caminando, y William permaneció sentado en el banco, intentando recomponer los fragmentos de sus recuerdos, pero en su cabeza solo había vacío. Los días siguientes se fundieron en una larga pesadilla. William vagó por las calles intentando encontrar algo familiar que pudiera ayudarle a recordar su pasado, pero la ciudad seguía siendo ajena y hostil.
Dormía en los bancos de los parques y comía lo que encontraba en los cubos de basura. La gente le evitaba, le miraba como a un vagabundo más. William seguía sin creerse lo que le estaba pasando. Al quinto día, se paró en el escaparate de una tienda de electrónica, mirando las pantallas de televisión. Y de repente vio su cara en todas las pantallas. Continúa la búsqueda del empresario desaparecido William Harrison, dijo el presentador de las noticias. El consejero delegado de Harrison Investments desapareció hace 5 días tras una fiesta en su casa. La policía está investigando todas las pistas posibles, incluido el secuestro. William miró su foto en la pantalla y no podía creer lo que veían sus ojos. Era él, pero al mismo tiempo era otra persona. Un hombre bien afeitado con un traje caro, con la mirada segura de un hombre de éxito. ¿Soy yo?, susurró tocándose la cara. ¿Por qué no recuerda nada? ¿Y qué debe hacer ahora? En ese momento, alguien le empuja bruscamente. Vagabundo, no bloquees la ventana. Si quieres ver la tele, cómprate algo». William se alejó, todavía estupefacto por lo que había visto. Era un hombre de negocios de éxito, lo tenía todo, y ahora está sin hogar, sin dinero ni documentos, y sin siquiera un recuerdo de su pasado. ¿Qué ocurrió aquella noche? ¿Por qué no recuerda nada? Y lo más importante, ¿cómo puede volver a su antigua vida si ni siquiera recuerda cómo era? Con estos pensamientos en mente, William caminó por la calle, perdido entre la multitud. Otro hombre invisible en la gran ciudad que una vez estuvo a sus pies. Ha pasado una semana desde que William Harrison, antiguo director general de Harrison Investments, se encontró en las calles de Nueva York sin memoria, dinero ni documentos. Hoy se ha despertado bajo el puente de Central Park donde anoche encontró ayuda. William se levantó lentamente, sintiendo que le dolían todos los músculos del cuerpo. Se miró las manos. Antes bien cuidadas, con manicura, ahora estaban sucias, con la piel agrietada. Su caro traje se había convertido en harapos y en su cara había crecido una espesa barba incipiente. «Buenos días, John Doe», dijo una voz ronca a su lado. William se dio la vuelta y vio a un anciano que también había pasado la noche bajo el puente. Era Frank, un veterano sin hogar al que William había conocido hacía unos días. «Hola, Frank», dijo William. John Doe era como le llamaba Frank porque William no recordaba su verdadero nombre. «¿Qué tal has dormido en nuestro resort de 5 estrellas?» sonrió Frank, mostrando su escasa dentadura. William intentó devolverle la sonrisa, pero solo hizo una mueca. «Como siempre, genial. Sobre todo cuando las ratas decidieron hacer una maratón en mis piernas en mitad de la noche». Frank se echó a reír. «Bienvenido al mundo real, amigo. Aquí no hay lugar para peleles». William asintió. Durante esa semana, se dio cuenta de lo brutal que podía ser la vida en la calle. Cada día era una lucha por sobrevivir. Encontrar comida, un lugar seguro donde dormir, evitar problemas con la policía y otros vagabundos. «Vamos», dice Frank, poniéndose en pie. «Es jueves, y eso significa que van a dar sopa gratis en la iglesia de San Patricio. Si nos damos prisa, podremos llegar al desayuno». Cruzaron el parque. William seguía sin acostumbrarse a la forma en que la gente le miraba, con asco, miedo o, en el mejor de los casos, lástima. Intentó no establecer contacto visual con nadie, temeroso de ver en los ojos de los transeúntes un reflejo de aquello en lo que se había convertido. Fuera de la iglesia ya se había congregado una multitud de indigentes. William y Frank hacían cola, sosteniendo los cuencos de plástico que Frank siempre llevaba consigo. «Gracias», murmuró William mientras un voluntario le servía sopa caliente. Se sentaron en los escalones de la iglesia y devoraron la comida con avidez. A William, aquella simple sopa le parecía la comida más deliciosa del mundo. «¿Sabes, John?», dijo Frank entre bocado y bocado, «no pareces un vagabundo corriente. Se nota que estás hecho de otra pasta». «¿Qué te ha pasado?», William suspiró. «Ojalá lo supiera, Frank,
Me desperté hace una semana en el banco de un parque y no recuerdo nada de mi pasado, ni nombre, ni dirección, nada. Frank silbó. Mierda, ¿amnesia? Como en las películas. Nunca pensé que pudiera ocurrir en la vida real. Yo tampoco, sonrió William con amargura. Pero aquí estoy, y esta es mi realidad. De repente, una joven se detuvo junto a ellos. Iba vestida con ropa sencilla pero pulcra y llevaba en la mano un montón de folletos. «Buenos días, caballeros», dijo con una cálida sonrisa. «Me llamo Rebecca y soy de la organización benéfica New Start. Ayudamos a las personas que se encuentran en una situación vital difícil. ¿Necesitan ayuda?» Frank agitó la mano. «Gracias, guapa, pero soy demasiado viejo para nuevos comienzos. Pero mi amigo John podría necesitar tu ayuda». Rebecca se volvió hacia William. «¿Ah, sí? ¿Quieres que te ayude?» William dudó. Una parte de él quería decir que no. Su orgullo aún le impedía aceptar que necesitaba ayuda. Pero la otra parte de él se dio cuenta de que esta podría ser su oportunidad de salir de la calle y tal vez recordar su pasado. «Sí», respondió finalmente. «Necesito ayuda». Rebecca sonrió. «Estupendo. Nuestro centro está a 2 manzanas. Allí podrás bañarte, ponerte ropa limpia y hablar con un trabajador social. Te ayudarán a encontrar alojamiento temporal y trabajo». William le dio las gracias y cogió el folleto con la dirección del centro. Cuando Rebecca se marchó, Frank le dio una palmada en el hombro. «Bien hecho, muchacho. No desperdicies esta oportunidad. Te mereces una vida mejor». William asintió, sintiendo que la esperanza afloraba en su corazón. Una hora más tarde, estaba frente a la puerta del centro New Start. El edificio parecía viejo, pero bien cuidado. De las ventanas colgaban cortinas de vivos colores y en la entrada había macetas con flores. William respira hondo y abre la puerta. Dentro le recibe una amable mujer de mediana edad. «Bienvenido a New Start. ¿En qué puedo ayudarle?» «Rebecca me envió aquí», respondió William con inseguridad. «Tú debes de ser John. Rebecca me llamó y me habló de ti. Me llamo Marta. Soy trabajadora social. Primero vamos a asearte y luego hablamos». Las siguientes horas pasaron volando. William se dio una ducha, la primera en una semana, y se sintió realmente feliz. Le dieron ropa limpia, sencilla pero limpia e intacta. Cuando se miró en el espejo, apenas reconoció su reflejo. «Vaya, ahora pareces un hombre nuevo», dijo Marta cuando William volvió a su despacho. «Cuéntame tu historia». William le contó todo lo que recordaba. Cómo se había despertado en el parque sin memoria, cómo había pasado la semana en la calle. Martha escuchó atentamente, tomando notas. «Sabes, John», dijo cuando William hubo terminado, «tu situación es inusual, pero no desesperada. Te ayudaremos a conseguir documentos provisionales y a encontrar trabajo. Mientras tanto, puedes quedarte en nuestro refugio». William sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Gracias. No sé cómo agradecérselo». Marta sonrió suavemente. «Aprovecha esta oportunidad para empezar una nueva vida. Aunque no puedas recordar tu pasado, puedes crear un futuro mejor». Aquella noche, tumbado en una cama limpia del refugio, Guillermo no pudo dormir durante mucho tiempo. Su mente estaba llena de pensamientos sobre un pasado que no podía recordar y un futuro que parecía tan incierto. Recordó su foto en las noticias, un hombre de negocios de éxito con un traje caro. ¿Quién era aquel hombre? ¿Podría volver a esa vida? Pero aunque no pudiera, pensó William mientras se dormía, quizá esta fuera su oportunidad de empezar de cero, de crear una nueva identidad, una nueva vida. Y tal vez esta vida sería incluso mejor que la que había olvidado. Han pasado 2 semanas desde el día en que el hombre al que todos llamaban John cruzó el umbral del centro New Start. Desde entonces, su vida ha empezado a mejorar lentamente, aunque los recuerdos de su pasado aún no han regresado. Esta mañana, John se despertó temprano.
se levantó en silencio, intentando no despertar a los demás residentes del refugio, y salió al exterior. El aire fresco le llenó los pulmones y respiró hondo, disfrutando de la paz de la madrugada. «Buenos días, John», le saludó Rebecca al abrir la puerta del centro. «Has llegado pronto». «Buenos días», respondió John con una leve sonrisa. «Sí, por alguna razón no podía dormir». Rebecca asintió comprensiva. «Es normal. Muchos de nuestros clientes tienen problemas para dormir al principio, pero mejora con el tiempo». John le dio las gracias y se fue a su nuevo trabajo. Gracias a la ayuda del centro New Start, consiguió trabajo como ayudante en una pequeña librería cercana. El trabajo era sencillo: colocar libros en estanterías, ayudar a los clientes y a veces trabajar en la caja registradora. Pero John estaba agradecido por la oportunidad. Cuando entró en la librería, la dueña, una anciana llamada Margaret, ya estaba allí. «Buenos días, John», le saluda. «Has llegado pronto». «Buenos días, señora Thompson», respondió John. «Sí, he decidido venir temprano y trabajar un poco con la recién llegada». Margaret asintió en señal de aprobación. «Estupendo. Siempre he dicho que hay algo especial en ti, John. No pareces un vagabundo cualquiera». John se puso tenso. No le había contado a Margaret lo de su amnesia, solo que estaba en una situación difícil. «Gracias, señora Thompson», dijo con cautela. «Solo intento hacer mi trabajo lo mejor que puedo». Se puso manos a la obra para desembalar las cajas de libros nuevos y colocarlas en las estanterías. De repente, sus ojos se posaron en uno de los libros. Era un libro de economía y algo en él le resultaba familiar. John cogió el libro y empezó a pasar las páginas. Las palabras y los términos que leía le resultaban extrañamente familiares. Comprendía conceptos económicos complejos como si siempre los hubiera conocido. «¿Qué significa esto?», pensó John. «¿Tuve algo que ver con la economía en mi vida pasada?». Estaba tan sumido en sus pensamientos que no se dio cuenta de que Margaret se le acercaba. «John», le llamó. «¿Te encuentras bien?». John se estremeció. «Sí, lo siento. Es que este libro parecía interesante». Margaret miró el título y enarcó las cejas, sorprendida. «¿Macroeconomía en un contexto global? No sabía que te interesaran temas tan complejos». John se encogió de hombros, intentando parecer despreocupado. «Simplemente decidí ampliar mis horizontes». Margaret sonrió. «Es encomiable. ¿Sabes qué? Puedes quedarte con este libro. Considéralo un extra a tu sueldo». John le dio las gracias y guardó el libro en su bolso. Durante todo el día no pudo esperar a que terminara su turno para volver al refugio y estudiar el libro con más detenimiento. Por la noche, sentado en su cama del refugio, John se sumergió en la lectura. Le sorprendía la facilidad con que comprendía los complejos conceptos económicos. Era como si siempre hubiera conocido esa información, solo que la había olvidado. «¿Qué estás leyendo, John?», le preguntó su compañero de habitación, un hombre llamado Peter. John le enseñó la portada del libro. «Vaya», silbó Peter. «Esto parece complicado. ¿Entiendes algo?». «Es raro, pero sí», respondió John. «Es como si ya lo conociera todo». Peter lo miró atentamente. «Sabes, John, quizás fuiste algún tipo de economista o hombre de negocios guay en tu vida pasada. Eso explicaría por qué eres tan diferente». John se lo pensó. Ya se le había pasado antes por la cabeza, pero tenía miedo de creerlo. ¿Y si su vida pasada hubiera sido mucho mejor que la que tenía ahora? ¿Podría aceptarlo? Al día siguiente, de camino al trabajo, John vio un cartel en la calle. Era un anuncio de una empresa de inversiones. De nuevo, algo le resultó familiar. Se detuvo a mirar el anuncio. De repente sus ojos se posan en el logotipo de la empresa, un signo de dólar estilizado con una H dentro. John sintió que el corazón le latía más deprisa. Este logotipo estaba seguro de haberlo visto antes.
Pero, ¿dónde? Sacó su teléfono, el sencillo que le habían dado en el centro New Start, y buscó en Google el nombre de la empresa, Harrison Investments. Los resultados de la búsqueda mostraron que se trataba de una gran empresa de inversiones, una de las mayores del país. John empezó a leer sobre la historia y las actividades de la empresa, y de nuevo sintió una extraña sensación de familiaridad. ¿De verdad he trabajado para esta empresa?, pensó. ¿O tal vez tuve algún negocio con ella? John permaneció sentado en el banco durante largo rato, intentando comprender por qué esta empresa le provocaba emociones tan fuertes. Finalmente, se levantó y se puso a trabajar. Todo el día trabajó mecánicamente, con la mente distraída. Intentaba conciliar lo que había aprendido sobre Harrison Investments con los retazos de conocimiento que aparecían de repente en su cabeza. Por la noche, cuando regresó al refugio, John no pudo dormir durante mucho tiempo. Pensó en su vida pasada, en una posible conexión con esta empresa, pero, sobre todo, se preguntaba por qué estaba en la calle, qué pasó la noche que perdió la memoria, y por qué seguía sin recordar nada. John decidió que, por el momento, no contaría a nadie sus sospechas. Temía que, si lo descubrían, se vería obligado a volver a una vida que no recordaba ni comprendía. En su lugar, decidió intentar aprender más sobre Harrison Investments y el mundo de las finanzas en general. Tal vez si aprende lo suficiente, los recuerdos comenzarán a regresar. Con estos pensamientos en mente, John finalmente se durmió, pero sus sueños eran inquietos. Soñaba con altos edificios de oficinas, gente con trajes caros, números en pantallas de ordenador, y a pesar de todo, tenía la sensación de haber olvidado algo importante, algo que tenía que hacer. Cuando John se despertó por la mañana, sintió que estaba en el umbral de algo importante. No sabía a dónde le llevaría este descubrimiento, pero estaba dispuesto a enfrentarse a su pasado, fuera cual fuese. Había pasado un mes desde que John se fijó por primera vez en el anuncio de Harrison Investments. Durante este tiempo, había estado estudiando diligentemente todo lo que podía encontrar sobre el mundo de las finanzas y la inversión. Pasaba cada minuto libre en la biblioteca pública leyendo libros de economía y finanzas, y le sorprendía la facilidad con la que podía asimilar material complejo. Aquella mañana, John llegó al trabajo en la librería antes de lo habitual. Estaba colocando los libros recién llegados cuando oyó el timbre de la puerta. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle?», preguntó automáticamente, volviéndose hacia la puerta principal. Una elegante mujer de mediana edad estaba frente a él. Su traje caro y su postura segura la distinguieron inmediatamente de los clientes habituales de la librería. «Buenos días», dijo la mujer con una leve sonrisa. «Busco un libro sobre la historia de Wall Street. ¿Podría ayudarme?». John asintió y la condujo a la sección adecuada. Mientras buscaba el libro adecuado, la mujer le observó atentamente. «Está usted muy versado en literatura económica», dijo. John se encogió de hombros. «Es que últimamente he leído mucho sobre el tema». «¿De verdad?». La mujer parecía interesada. «¿Y qué es lo que más te interesa?». «Inversiones, macroeconomía, mercados financieros», respondió John, sorprendido de sus propios conocimientos. La mujer sonrió. «Sabe, tengo una propuesta para usted. Soy Elizabeth Carter, directora ejecutiva de la organización benéfica New Life. Ayudamos a las personas que se encuentran en situaciones difíciles a encontrar un trabajo que se ajuste a sus habilidades e intereses. Veo que tienes potencial. ¿Te gustaría probarte como ayudante de analista en nuestra fundación?». John estaba impresionado. Era exactamente lo que había soñado, una oportunidad de sumergirse en el mundo de las finanzas, quizá de encontrar una clave para su pasado. Eso sería estupendo», dijo, tratando de ocultar su emoción. «Pero no tengo la formación ni la experiencia adecuadas». Elizabeth le hizo un gesto con la mano. «No te preocupes.
Ofrecemos formación en el puesto de trabajo. Lo que importa es tu interés y tu capacidad. Aquí tiene mi tarjeta de visita. Ven mañana a las 10 de la mañana para una entrevista. John me dio las gracias y cogió la tarjeta. Ese día no se le ocurrió nada más. Por la noche le contó la oferta a Rebecca del New Start Center. Es una gran oportunidad, John, se entusiasmó Rebecca. Pero ten cuidado, no todas las organizaciones benéficas son tan honestas como parecen. John asintió, agradecido por el consejo. Al día siguiente acudió a la entrevista, nervioso pero decidido. La oficina de la Fundación Nueva Vida le impresionó por su lujo. Elizabeth le saludó con una sonrisa amable y le hizo pasar a su despacho. «Háblame de ti, John», le preguntó mientras se sentaban. John vaciló. No quería mentir, pero tampoco podía decir toda la verdad. «Me encontré en una situación difícil hace unos meses», empezó con cautela. «Perdí mi trabajo, mi casa. Pero ahora intento volver a la normalidad. Me interesan mucho las finanzas y la economía y me gustaría trabajar en este campo». Elizabeth escuchó atentamente asintiendo. «Sabes, John», dijo tras una pausa, «veo mucho potencial en ti. Estamos dispuestos a darte una oportunidad. Empezarás como ayudante de analista, pero si muestras buenos resultados, podrás ascender rápidamente». John no podía creer su suerte. Al día siguiente empezó a trabajar. Las primeras semanas fueron estresantes pero emocionantes. John absorbía con avidez la nueva información y a menudo se quedaba en la oficina hasta tarde. Sus compañeros estaban impresionados con su capacidad y sus conocimientos. «¿Seguro que no has trabajado antes en finanzas?», solían bromear. John se limitaba a sonreír, sin saber qué decir. Elizabeth venía a menudo a su departamento para ver trabajar a John. Siempre elogiaba sus progresos y parecía realmente interesada en su evolución. Una noche, cuando John se quedó hasta tarde en la oficina, Elizabeth le invitó a pasar a su despacho. «Estoy muy satisfecha con tu trabajo, John», le dijo mientras le servía un whisky. «Tienes un verdadero talento para las finanzas». John se lo agradeció, sintiéndose orgulloso de su logro. «¿Sabes?», continuó Elizabeth, «creo que estás preparado para más. Tengo un proyecto especial en el que me gustaría que participaras». Describió una estrategia de inversión que, en su opinión, podría generar enormes beneficios para la fundación. «Nos ayudaría a ayudar aún a más gente», explicó. «Pero esta estrategia, digamos que está al borde de la ley. Necesitamos a alguien que pueda trabajar con discreción y no hacer demasiadas preguntas. Creo que tú eres perfecto para el papel». John sintió que se le cortaba la respiración. Por un lado, estaba agradecido a Elizabeth por la confianza y la oportunidad que le había brindado. Por otro, la oferta no le parecía adecuada. «No estoy seguro de que sea una buena idea», dijo con cautela. Elizabeth se inclinó hacia él con los ojos brillantes. «John, piensa en toda la gente a la que podríamos ayudar. A veces hay que saltarse algunas normas por un bien mayor. Además», su voz se hizo más tranquila, «no tienes elección, ¿verdad? No quieres volver a la calle, ¿verdad?» John sintió un escalofrío. De repente se dio cuenta de que estaba atrapado. Elizabeth sabía más de su pasado de lo que decía y ahora lo estaba utilizando en su contra. «Necesito tiempo para pensar», dijo, intentando mantener la calma. Elizabeth asintió. «Por supuesto, pero no demores tu decisión. Y recuerda, John», su voz era dura, «ahora formas parte de nuestra familia, y una familia debe permanecer unida, ¿verdad?» John salió de la oficina con la sensación de que el suelo se le escurría bajo los pies. Pensó que había encontrado una nueva vida, un nuevo propósito. En cambio, estaba atrapado en una trampa de su propia creación. Los días siguientes se convirtieron en un infierno. John intentaba trabajar como de costumbre, pero sentía constantemente los ojos vigilantes de Elizabeth sobre él. Sabía que ella esperaba su respuesta,
y cada día de retraso hacía que la situación se volviera más y más tensa. Por la noche apenas dormía, pensando en su situación. Podía aceptar la oferta de Elizabeth y convertirse en cómplice de una actividad ilegal, o podía negarse y arriesgar todo lo que había ganado en los últimos meses. Una noche, mientras John estaba sentado en su habitación del refugio, Peter se le acercó. «¿Qué te pasa, amigo?», le preguntó, al notar la mirada preocupada de John. «Últimamente no eres tú mismo». John vaciló. No podía decir toda la verdad, pero sentía que necesitaba un consejo. «Peter», empezó con cuidado, «¿qué harías si te ofrecieran un trabajo que podría cambiar tu vida para mejor, pero no fuera exactamente legal?» Peter silbó. «Vaya, tío, eso suena serio. Sabes, he hecho muchas estupideces en mi vida. Y créeme, ninguna dara vale la pena para perder la libertad o la autoestima». John asintió, agradecido por el consejo. Tomó su decisión. Al día siguiente llegó a la oficina antes de lo habitual. Elizabeth ya estaba allí, como esperándole. «Bueno, John», le dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, «¿has tomado una decisión?» John respiró hondo. «Sí, no puedo participar en tu proyecto. Dimito». La sonrisa desapareció del rostro de Elizabeth. «¿Entiendes lo que estás haciendo? ¿Estás tirando por la borda todo lo que te hemos dado? ¿Volverás a las calles?» «Si tengo que hacerlo», respondió John con firmeza. «Pero no participaré en actividades ilegales». Elizabeth se levantó, con los ojos encendidos de ira. «Te vas a arrepentir, John. ¿Crees que puedes irte sin más? Tengo contactos, puedo asegurarme de que no te contraten en ningún sitio». John sintió que el miedo le atenazaba el corazón, pero no se echó atrás. «Tal vez, pero prefiero ser un indigente honesto que un ladrón corrupto». Con eso salió de la oficina, dejando atrás a una Elizabeth enfadada. De vuelta en el refugio, John sintió una mezcla de alivio y miedo. Había vuelto al principio de su viaje, sin trabajo ni perspectivas, pero al mismo tiempo se sintió orgulloso de haber tomado la decisión correcta. Cuando Rebecca se enteró de su decisión, le apoyó. «Has hecho lo correcto, John. No vale la pena aprovechar todas las oportunidades. Estoy segura de que te encontraremos otro trabajo». John le dio las gracias, sintiéndose agradecido por su apoyo. No sabía qué le depararía el futuro, pero estaba seguro de haber tomado la decisión correcta. Esa noche, tumbado en la cama, John pensó en su pasado, que seguía siendo un misterio para él. Quizá había perdido la oportunidad de conocerlo mejor mientras trabajaba en el sector financiero, pero había conservado su integridad y su dignidad, y eso, decidió, era mucho más importante que cualquier recuerdo o posesión material. Pasaron 2 semanas desde que John dejó su trabajo en la fundación New Life. Fueron días llenos de incertidumbre y ansiedad. John volvió a trabajar en la librería, agradecido a la señora Thompson por haberle acogido de nuevo. Una mañana, mientras guardaba los libros, John se encontró con un nuevo número de una revista financiera. En la portada aparecía la foto de un hombre que John reconoció inmediatamente. Era el director general de Harrison Investments, Robert Clark. «¿Cómo salvé Harrison Investments tras la desaparición de William Harrison?», rezaba el titular. John se quedó paralizado, mirando fijamente la fotografía. De repente, un dolor agudo le atravesó la cabeza y una imagen pasó ante sus ojos. Estaba sentado en un lujoso despacho frente a ese hombre, Robert Clark, y discutían sobre algo. «¿John? ¿Estás bien?». La voz de la señora Thompson lo sacó de su ensueño. «Sí, sí», murmuró John, tratando de serenarse. «Es que me duele la cabeza». La señora Thompson lo miró con preocupación. «Quizá deberías tomarte un día libre. Últimamente trabajas mucho». John le dio las gracias, pero se negó. No podía permitirse perder ni un solo día de trabajo, sobre todo ahora que su situación económica volvía a ser precaria.
Durante todo el día, John no pudo quitarse la visión de la cabeza. Era tan real, tan familiar. ¿Era un recuerdo de su vida pasada? Y si era así, ¿qué tenía que ver con Harrison Investments? Por la noche, cuando regresó al refugio, John decidió compartir sus experiencias con Rebecca. Rebecca, empezó titubeando, ¿crees que es posible que una persona empiece a recordar de repente su pasado después de un largo periodo de amnesia? Rebecca le miró atentamente. Es muy posible, John. A menudo un desencadenante, un sonido, un olor, una imagen puede traer recuerdos. John le habló de su visión en la librería. Es muy interesante, dijo Rebecca tras una pausa. Quizá tu pasado esté relacionado de algún modo con esta empresa. ¿Has intentado ponerte en contacto con ellos? John negó con la cabeza. Tengo miedo. ¿Y si mi pasado no es lo que creo que es? ¿Y si fui una mala persona? Rebecca le puso suavemente la mano en el hombro. John, no importa quién fueras en el pasado, ahora eres una buena persona. Lo has demostrado con tus actos. Pero si quieres descubrir la verdad sobre ti mismo, quizá merezca la pena arriesgarse. John le dio las gracias por su consejo y se fue a su habitación, sumido en sus pensamientos. Al día siguiente, cuando llegó al trabajo, John sintió que alguien le observaba. Miró a su alrededor y vio a un hombre de mediana edad con un traje caro que le miraba atentamente. ¿Puedo ayudarle?, preguntó John, acercándose al desconocido. El hombre le miró atentamente. Perdone, pero usted se parece mucho a un viejo amigo mío. ¿Se llama William, por casualidad? John sintió que su corazón empezaba a latir furiosamente. No, me llamo John, pero no recuerdo mi pasado. Tengo amnesia. Los ojos del hombre se abrieron de par en par, sorprendidos. Dios mío, ¿realmente eres tú, William? Soy Michael Burns, tu antiguo director financiero en Harrison Investments. Te hemos estado buscando por todas partes. John, o era William, sintió que le fallaban las piernas. Se agarró a la estantería más cercana para no caerse. No lo entiendo, murmuró. ¿Estás diciendo que yo soy William Harrison, el director general desaparecido? Michael asintió con un rostro mezcla de alegría y preocupación. Sí, eres tú. Dios mío, ¿qué te ha pasado? ¿Cómo has acabado aquí? John negó con la cabeza. No lo sé. Me desperté hace unos meses sin recuerdos. No recordaba quién era ni de dónde venía. Michael le cogió la mano. Tienes que venir conmigo inmediatamente. Tu mujer, tu empresa, todo el mundo te ha estado buscando. Pensábamos que te había ocurrido algo terrible. John sintió que el pánico se apoderaba de él. ¿Esposa? ¿Compañía? Era demasiada información de golpe. No puedo marcharme sin más, dijo, tratando de ordenar sus pensamientos. Tengo que hablar con el dueño de la librería, con la gente del refugio. Michael asintió, comprensivo. Por supuesto, lo comprendo. Pero por favor, déjeme ayudarle. Aquí tiene mi tarjeta. Llámeme cuando esté preparada. Podemos vernos y te lo contaré todo. John cogió la tarjeta con manos temblorosas. Cuando Michael se fue, se hundió en una silla, sintiendo que su mundo daba un vuelco. Los días siguientes pasaron borrosos. John contó a la SRA, Thompson, y a Rebecca su encuentro con Michael. Ambas se sorprendieron, pero lo apoyaron. John, o mejor dicho, William, dijo la señora Thompson, tienes que descubrir la verdad sobre ti mismo, pero que sepas que, independientemente de quién fueras antes, para mí siempre serás el joven honesto y trabajador que conozco. Rebecca estuvo de acuerdo. Tienes derecho a conocer tu pasado, pero recuerda que tu futuro es lo que tú creas, independientemente de tu pasado. Por fin, una semana después del encuentro con Michael, John se armó de valor y le llamó. Quedaron en verse en un pequeño café cerca de la librería. Cuando John llegó, Michael ya le estaba esperando. Parecía tenso pero feliz. William, empezó cuando John se sentó a la mesa. Todavía no puedo creer que seas tú de verdad. Todos estábamos desesperados cuando desapareciste.
John sonrió nervioso. Por favor, llámame John. Todavía no me acostumbro al nombre de William. Michael asintió. Por supuesto, como quieras. Dime, ¿qué recuerdas? John se lo contó todo. Cómo se despertó sin memoria, cómo vivió en la calle, cómo intentó poco a poco rehacer su vida. Michael escuchó sin interrupción, con un rostro mezcla de asombro y compasión. Dios mío, Will, John, dijo cuando John hubo terminado. No podía imaginar por lo que has pasado, pero ahora todo va a ir bien. Vamos a ayudarte a encarrilar tu vida. John vaciló. Pero no estoy seguro de querer volver. No recuerdo esa vida. No recuerdo quién era. ¿Y si era una mala persona? Michael negó con la cabeza. No eras una mala persona, John. Eras un jefe exigente, sí, pero justo. Siempre te preocupaste por tus empleados y por la ética de nuestro negocio. Cuando desapareciste, toda la empresa quedó conmocionada. John sintió que un calor le recorría el pecho. Quizás su vida pasada no había sido tan mala después de todo. ¿Y mi familia?, preguntó vacilante. El rostro de Michael se ensombreció. Tu mujer, Elizabeth, quedó destrozada por tu desaparición. Todavía te está esperando. John sintió una punzada de culpabilidad. En algún lugar había una mujer que lo amaba y él ni siquiera recordaba su rostro. ¿Qué voy a hacer ahora?, preguntó confuso. Michael le puso suavemente la mano en el hombro. Eso depende de ti, John, pero que sepas que no estás solo. Tu familia, tus amigos, tu empresa, todos estamos aquí para apoyarte. Si decides volver, te ayudaremos a reconstruir tu vida paso a paso. John asintió, sintiendo cómo el miedo y la esperanza se debatían en su corazón. Necesito tiempo para pensar, dijo al fin. Es demasiada información de golpe. Michael asintió comprensivo. Claro que lo entiendo. Aquí tienes mi tarjeta. Llámame cuando estés preparado. Y recuerda, John, que no estás solo. Cuando John regresó al refugio aquella tarde, su cabeza daba vueltas con toda la información nueva. Tenía una familia, amigos, una empresa de éxito, toda una vida de la que no tenía recuerdos, y ahora tenía que decidir si quería volver a esa vida o continuar con la nueva que había empezado a construir. Esa noche, tumbado en la cama, John no pudo dormir durante mucho tiempo. Pensó en su pasado y en su futuro, en las decisiones que tendría que tomar. Y, por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo a lo desconocido, sino esperanza en un futuro mejor, fuera cual fuese. Una tarde de otoño envolvió la ciudad en un frío glacial, y John decidió dar un largo paseo por el parque hasta su casa. El susurro de las hojas caídas bajo sus pies le tranquilizaba y le ayudaba a organizar sus pensamientos tras un ajetreado día en la librería. De repente, una figura solitaria en un banco le llamó la atención. Un hombre de mediana edad con un traje caro estaba dando de comer a unas palomas, y algo en la escena le resultó increíblemente familiar. Aminoró el paso y miró más de cerca. El hombre levantó la vista y sus ojos se encontraron. Por un momento se hizo el silencio, lleno de la tensión del reconocimiento. «¿William?», dijo finalmente el hombre, con los ojos desorbitados. «Dios mío, ¿de verdad eres tú?». John sintió que el corazón se le aceleraba. Conocía al hombre, aunque no recordaba su nombre. «Sí, supongo que soy yo», respondió John con inseguridad. «Lo siento, pero no me acuerdo de usted». El hombre se levantó lentamente, aún sin dar crédito a lo que veían sus ojos. «William, soy yo, George Summers. Trabajamos juntos en Inversiones Harrison. Yo era tu ayudante». En ese momento, John sintió un agudo dolor en las sienes, y ante sus ojos se agolparon vívidas imágenes. Un amplio despacho con ventanas panorámicas, largas reuniones ante la mesa ovalada, animadas discusiones junto a la máquina de café. «George», repitió, y el nombre le sentó bien en la lengua. «No sé qué decir. Tengo amnesia. No recuerdo gran cosa de mi pasado». George se acercó. Su rostro era una mezcla de conmoción y simpatía.
Dios mío, William, todos pensábamos que te había pasado algo terrible. Desapareciste sin dejar rastro. ¿Qué ha ocurrido? John suspiró y se hundió lentamente en el banco. George se sentó a su lado. Durante la media hora siguiente, John contó su historia, cómo se despertó sin memoria, cómo vivía en la calle, cómo trabajaba en una librería. George le escuchó sin interrumpirle, y su cara expresaba cada vez más asombro. «Increíble», dijo cuando John hubo terminado. «Siempre has sido un hombre fuerte, William, pero esto es increíble». John negó con la cabeza. «No me siento fuerte, me siento perdido, no sé quién soy». George lo miró pensativo. «Tal vez pueda ayudarte a recordar. Tengo algo que podría refrescarte la memoria». Sacó el teléfono del bolsillo y empezó a buscar algo. Luego le dio el teléfono a John. «Toma, echa un vistazo. Es un vídeo de nuestra última fiesta de empresa, una semana antes de que desaparecieras». John cogió el teléfono con manos temblorosas. Se vio a sí mismo en la pantalla, un hombre elegantemente vestido y seguro de sí mismo hablando a un numeroso público. Hablaba del futuro de la empresa, de la innovación y la responsabilidad con los clientes. De repente, una oleada de recuerdos golpeó a John. Recordó el olor de la costosa colonia, el tacto del micrófono en su mano, el calor de los focos en su cara. Recordó las caras de los presentes, sus colegas, sus socios, sus amigos. «Me acuerdo de esto», susurró, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Recuerdo aquella noche». George le puso la mano en el hombro. «Es maravilloso, William. Ya ves, estás recuperando la memoria. Tal vez solo necesites más estímulos como ese». John asintió con la cabeza, sintiendo que la esperanza se agolpaba en su corazón. «¿Qué más puedes contarme?», preguntó ansioso. «¿Sobre mi trabajo? ¿Sobre mi vida?». Las siguientes horas pasaron volando. George le habló de su trabajo en Harrison Investments, de los proyectos que habían llevado a cabo, de las difíciles decisiones que habían tenido que tomar. Con cada historia, John sentía que fragmentos de su pasado volvían a él. ¿Y mi familia?», se decidió por fin a preguntar. El rostro de George se puso serio. «Tu mujer, Elizabeth, quedó destrozada por tu desaparición. Todavía te está esperando. Y tu hija, Emily». «¿Tengo una hija?», interrumpió John, sintiendo que se le hundía el corazón. George asintió. «Sí, Emily. Ahora tiene 5 años. Te echa mucho de menos, William». John sintió que lo invadía una punzada de culpa y añoranza. Tenía una familia que le quería y le esperaba, y él ni siquiera los recordaba. «Tengo que volver», dijo con firmeza. «Tengo que intentar rehacer mi vida». George sonrió. «Me alegra oír eso. Todos nos alegraremos de que vuelvas, pero no tengas prisa. Necesitas tiempo para pensar las cosas y prepararte». Intercambiaron contactos y George prometió ayudar a organizar el reencuentro con su familia y el regreso a la empresa. Cuando John regresó al refugio aquella tarde, sintió que su vida estaba de nuevo al borde de un gran cambio. Pero esta vez no sintió miedo. Por el contrario, se sentía decidido y esperanzado. En el refugio, John le contó a George Rebecca su encuentro con George. Ella le escuchó atentamente y sonrió. «John, me alegro mucho por ti. Es un gran paso. Pero recuerda que no debes precipitarte. Tómate el tiempo que necesites». John le dio las gracias, sintiéndose profundamente agradecido por todo el apoyo que había recibido en este lugar. Los días siguientes pasaron volando. John siguió trabajando en la librería, pero ahora dedicaba cada minuto libre a prepararse para volver a su antigua vida. Leía noticias financieras, estudiaba la historia de su empresa e intentaba recordar tantos detalles de su pasado como le fuera posible. Todas las noches hablaba con George por teléfono, le hacía muchas preguntas y poco a poco se iba haciendo una idea de su vida pasada. Cada día tenía más confianza en sí mismo. Por fin,
Una semana después de su encuentro en el parque, George le dijo que había organizado una reunión con Elizabeth y Emily. Tendría lugar al día siguiente en un tranquilo café cerca del centro de la ciudad. Aquella noche, John apenas durmió. Estaba tumbado en la cama, mirando al techo e intentando imaginar cómo iría la reunión. Tenía miedo de no poder ser el marido y el padre que recordaban, pero al mismo tiempo se sentía impaciente y esperanzado. Cuando llegó la mañana, John se sintió extrañamente tranquilo. Se puso sus mejores galas, la camisa y los pantalones que le habían dado en el centro New Start, y se dirigió a la reunión que iba a cambiar su vida. Cuando se acercaba a la cafetería, John se detuvo un momento y respiró hondo, tratando de tranquilizarse. Luego, haciendo acopio de todo su valor, abrió la puerta y entró, dispuesto a enfrentarse a su pasado y posiblemente a su futuro. Sabía que el camino hacia el restablecimiento total de su vida sería largo y difícil, pero ahora estaba preparado para dar el primer paso en ese camino. John, ahora William de nuevo, estaba de pie frente al espejo de su antigua casa, mirando su reflejo. El costoso traje le sentaba como un guante, pero seguía sintiéndose extraño en esa imagen de hombre de negocios de éxito. Habían pasado 2 semanas desde su emotivo encuentro con Elizabeth y Emily en el café. Fueron días llenos de lágrimas, abrazos y largas conversaciones. Poco a poco, William empezó a sentirse unido a su familia, aunque muchos recuerdos seguían siendo borrosos. «Cariño, ¿estás listo?». La voz de Elizabeth le sacó de sus pensamientos. William se volvió y vio a su mujer en la puerta del dormitorio. Estaba elegante con su traje de negocios, pero sus ojos aún mostraban preocupación. «Sí, casi», respondió él intentando sonreír. «Es que todo parece tan irreal». Elizabeth se acercó y le cogió suavemente la mano. «Sé que no es fácil, pero estamos juntos y lo superaremos. No estás solo». William asintió, agradecido por su apoyo. Hoy era un día importante. Volvía a la oficina de Harrison Investments por primera vez desde su desaparición. Cuando llegaron al alto edificio del centro de la ciudad, William sintió que su corazón empezaba a latir más deprisa. George Summers les recibió en la entrada. «William, me alegro de verte de nuevo en acción», saludó con una cálida sonrisa. Subieron a la última planta, donde se encontraba el despacho del director general. Al abrirse las puertas del ascensor, William fue recibido con aplausos y vítores por parte de su personal. Intentó sonreír, aunque se sintió un poco avergonzado por la atención. En su despacho, William se sentó ante su gran escritorio de roble y respiró hondo. Estaba en casa, pero por alguna razón se sentía como un extraño. «¿Por dónde empiezo?», preguntó a George, que se había quedado con él. «Te he preparado un breve informe sobre la situación de la empresa», respondió George, entregándole una carpeta. «Pero hay algo más de lo que tenemos que hablar». William enarcó una ceja. «¿De qué se trata?». George suspiró. «Tu desaparición. Hemos llevado a cabo una investigación interna y hay algunos detalles inquietantes». William se enderezó en la silla, sintiendo que la tensión iba en aumento. «Cuéntamelo todo». George le habló de las extrañas transacciones financieras que habían tenido lugar unos días antes de la desaparición de William. Se transfirieron grandes sumas de dinero a cuentas en el extranjero y luego se volvieron a transferir rápidamente. «Sospechamos que alguien intentaba llevar a cabo un fraude a gran escala», terminó George. «Y tu desaparición podría estar relacionada con ello». William se sintió lleno de ira y determinación. «Tenemos que descubrir la verdad. Quienquiera que esté detrás de esto pagará por lo que le ha hecho a mi vida». William pasó los días siguientes inmerso en informes y documentos financieros. Trabajó hasta tarde, tratando de encontrar pistas. Elizabeth estaba preocupada por su salud, pero comprendía su necesidad de encontrar respuestas.
Una noche, mientras William revisaba viejos archivos, se topó con un extraño documento. Era un borrador de acuerdo con una empresa de la que nunca había oído hablar, pero algo en el documento le resultaba familiar. De repente, un dolor agudo le atravesó la cabeza y una escena pasó ante sus ojos. Estaba sentado en un bar oscuro con un hombre cuyo rostro permanecía en las sombras. El hombre le entrega un sobre y le dice: «Esto los destruirá, pero tenga cuidado, son peligrosos». William se tambaleó hacia atrás, agarrándose a la mesa. Este recuerdo era la clave de todo, estaba seguro. Al día siguiente compartió su descubrimiento con George y Elizabeth. «Tenemos que encontrar a este hombre», dijo William decidido. «¿Sabe lo que me pasó aquella noche?». George asintió. «Me pondré en contacto con nuestros contactos en la comisaría. Quizá puedan ayudarnos». Elizabeth cogió la mano de William. «Ten cuidado, cariño. Acabo de recuperarte y no quiero volver a perderte». William la abrazó. «No te preocupes, tendré cuidado. Pero necesito saber la verdad». La investigación iba cobrando impulso. William y George trabajaban juntos, tratando de desentrañar una compleja red de transacciones financieras e intrigas empresariales. Poco a poco, la imagen comenzó a emerger. Parecía que un grupo de altos cargos de Harrison Investments estaban implicados en una trama de blanqueo de dinero a gran escala. Al parecer, William había encontrado pruebas de sus actividades y habían decidido deshacerse de él. Pero muchas preguntas seguían sin respuesta. ¿Quién era el hombre del bar? ¿Cómo perdió William la memoria? Y lo más importante, ¿quién estaba detrás de todo? Una noche, cuando William volvía tarde a casa desde la oficina, se dio cuenta de que le seguía un coche negro. Su corazón empezó a latir más deprisa al recordar la advertencia de peligro de Elizabeth. Aceleró el paso, pero el coche también aceleró. De repente se detuvo junto a William y se apeó un hombre vestido con un traje oscuro. «Señor Harrison», dijo el hombre en voz baja, «creo que tenemos que hablar». William se quedó helado, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. Sabía que ese momento podía ser la clave para resolver el misterio de su desaparición, pero también sabía que podía ser muy peligroso. «¿Quién es usted?», preguntó, intentando mantener la calma. El hombre sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. «Digamos que represento a personas que tienen un gran interés en su silencio». William sintió que sus manos se cerraban en puños. «¿Te refieres a la gente que intentó matarme?». El hombre se encogió de hombros. «Fue un desafortunado accidente. Solo queríamos que olvidaras algunas cosas. Y funcionó, ¿verdad?». William dio un paso adelante, sintiendo que la ira lo invadía. «Arruinasteis mi vida. Perdí meses. Perdí los recuerdos de mi familia. ¿Y crees que voy a olvidarlo?». El hombre suspiró. «Señor Harrison, es usted un hombre inteligente. Debe entender que algunos secretos es mejor dejarlos enterrados, por su propia seguridad y la de su familia». Era una clara amenaza, y William sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Pero no estaba dispuesto a rendirse. «Encontraré la verdad», dijo con firmeza, «y cuando lo haga, todos responderéis de vuestros crímenes». El hombre negó con la cabeza. «Siento que piense eso. Espero que cambies de opinión, antes de que sea demasiado tarde». Con eso volvió al coche y se marchó, dejando a William de pie en la acera, abrumado por la emoción y la determinación. William sabía que no podía detenerse. Tenía que descubrir la verdad, no solo por su propio bien, sino también por el bien de su familia y de todos aquellos que pudieran haberse visto afectados por este plan corrupto. Cuando regresó a casa, abrazó a Elizabeth y Emily con fuerza, sintiendo que su determinación se fortalecía. Sabía que le esperaba una dura batalla, pero estaba preparado. La verdad estaba ahí fuera, y él iba a encontrarla, pasara lo que pasara. William se despertó con el sonido del despertador a las 5 de la mañana. Se levantó en silencio,
intentando no despertar a Elizabeth. Todavía estaba oscuro cuando bajó a la cocina y se preparó una taza de café bien cargado. Sentado a la mesa, hojeó las últimas noticias en su tableta, buscando cualquier información que pudiera ser relevante para su caso. A las 6, Elizabeth bajó las escaleras, ya vestida para ir a trabajar. ¿Otra vez no has dormido?, le preguntó, sirviéndose una taza de café. William suspiró. He dormido, pero no mucho. Demasiados pensamientos. Elizabeth se sentó a su lado y le cogió la mano. Will, quizá deberíamos ir a la policía. ¿Y decirles qué? ¿Que sospecho que mis colegas son corruptos pero no tengo pruebas? Él negó con la cabeza. No, necesito algo concreto. William ya estaba en su despacho a las 7. Empezó el día revisando los estados financieros, buscando cualquier incoherencia. Hacia las 10, George entró a verle. ¿Cómo va todo?, preguntó en voz baja, cerrando la puerta tras de sí. Lentamente, respondió William, pero he encontrado algo interesante. Mira estas transacciones del último trimestre. Se inclinaron sobre los documentos, hablando de transferencias sospechosas. De repente, la puerta se abrió y Robert Clark, el actual consejero delegado, entró en la habitación. «Oh, William, George, me alegro de veros en el trabajo», dijo con una sonrisa tensa. «¿En qué estáis trabajando?» «Repasando los informes trimestrales», contestó William, intentando sonar despreocupado. «Quiero estar al día de todo desde que he estado fuera». Robert asintió. «Por supuesto. No olvides la reunión del consejo a las 4. Cuando se marchó, William y George intercambiaron miradas. «Sospecha algo», susurró George. «Tal vez», replicó William. «Tenemos que tener más cuidado». Por la tarde, William asistió a una reunión del consejo. Escuchó atentamente los informes, tratando de captar cualquier indicio de actividad ilegal, pero todos parecían demasiado profesionales, demasiado cautelosos. De vuelta a su despacho, William continuó con su trabajo. Hacia las 6 de la tarde, cuando la mayoría del personal ya se había ido a casa, decidió arriesgarse. Se dirigió en silencio al archivo utilizando su tarjeta de acceso. En la sala en penumbra, William revisó rápidamente las carpetas en busca de documentos del periodo anterior a su desaparición. De repente, oyó pasos en el pasillo. Su corazón se aceleró, apagó la linterna y se escondió detrás de un armario. La puerta se abre y entra un guardia. Echó un vistazo a la habitación con la linterna y se marchó sin notar nada sospechoso. William respiró aliviado. Rápidamente hizo fotos de varios documentos en su teléfono y salió del archivo. Esa noche, de camino a casa, William sintió una mezcla de adrenalina y ansiedad. Sabía que había dado el primer paso real hacia el descubrimiento de la verdad, pero también sabía que ahora corría aún más riesgos. En casa, Elizabeth le esperaba con la cena. «¿Qué tal el día?», le preguntó cuando se sentaron a cenar. «Bien», respondió William, tratando de sonar tranquilo. «Mucho trabajo intentando ponerme al día». Más tarde, tumbado en la cama, William no pudo dormir durante mucho tiempo. Pensó en los documentos que había fotografiado, en los riesgos que corría, en su familia. Sabía que el camino hacia la verdad sería largo y peligroso, pero estaba dispuesto a seguirlo hasta el final. Mientras se dormía, William decidió que mañana se pondría en contacto con su viejo amigo, un antiguo detective. Tal vez pudiera ayudarle a resolver este complicado caso. Con ese pensamiento en mente, William se durmió finalmente, listo para un nuevo día de lucha por la verdad. La mañana empezó temprano para William, como de costumbre. A las 6 ya estaba sentado en la mesa de la cocina, mirando las fotografías de los documentos que había conseguido sacar del archivo. Con una taza de café en la mano, intentaba descifrar intrincadas transacciones financieras que parecían carecer de sentido desde una perspectiva empresarial legítima. A las 7:30, William marcó el número de su viejo amigo, Michael Donovan,
antiguo detective de la policía. «Mike, soy William. Necesito tu ayuda», dijo cuando su amigo contestó. «¿Will? Hace tiempo que no sé nada de ti. ¿Qué te ocurre?» La voz de Michael sonaba preocupada. «Es una larga historia. ¿Podemos quedar esta noche? Digamos que a las 12 en punto en el Blue Whale». «Claro, allí estaré». William colgó el teléfono y respiró hondo. Sabía que traer a Michael podía ser arriesgado, pero necesitaba ayuda profesional. En el trabajo, William intentó seguir como siempre. Asistió a reuniones, revisó informes y habló con sus compañeros. Pero en todo momento sintió que le miraban, especialmente de Robert Clark, que parecía vigilar todos sus movimientos. Después de comer, William se reunió con George en la cafetería. ¿Alguna novedad?, preguntó George en voz baja mientras se sentaban en una mesa apartada. William asintió. «Puede. Esta noche he quedado con un antiguo detective. Espero que pueda ayudarme a ordenar estos documentos». «Ten cuidado, Will. Me temo que Robert sospecha». William asintió. Él también sintió que el anillo a su alrededor se estrechaba. A las 9:40, William salió de la oficina y se dirigió a la Ballena Azul, un pequeño bar a las afueras de la ciudad. Eligió este lugar por su lejanía del centro, con la esperanza de evitar una atención no deseada. Michael ya le esperaba en una mesa del rincón. Se dan la mano. «Tienes buen aspecto para haber vuelto hace poco de la muerte», bromeó Michael. William sonrió débilmente. «Si supieras, Mike». Durante las 2 horas siguientes, William le contó a su amigo toda la historia. Su desaparición, su amnesia, su regreso a la empresa y sus sospechas de corrupción. Michael escuchó atentamente, haciendo preguntas aclaratorias de vez en cuando. «Es un asunto muy serio, Will», dijo por fin. «¿Te das cuenta de que no solo estás arriesgando tu carrera, sino también tu vida?» William asintió. «Lo sé, pero no puedo quedarme de brazos cruzados. Alguien ha intentado eliminarme y quiero saber quién y por qué». Michael se frotó la barbilla pensativo. «Vale, te ayudaré. Pero tenemos que tener mucho cuidado. Enséñame los documentos que has fotografiado». William le entregó su teléfono. Michael estudió las fotos detenidamente, tomando notas de vez en cuando. «Aquí hay cosas interesantes», dijo finalmente. «Estas transacciones parecen un esquema clásico de blanqueo de dinero, pero necesitamos más información para estar seguros». «¿Cómo la conseguimos?», preguntó William. «Tengo algunos contactos en la policía financiera. Puedo preguntarles con cuidado sin dar nombres, y tú sigue indagando en la empresa. Pero ten mucho cuidado, Will. Si tus sospechas son ciertas, esta gente no se detendrá ante nada». Tenían un plan de acción para los próximos días. William iba a continuar su búsqueda de la empresa, pero ahora de una manera más específica, sabiendo exactamente qué buscar. Michael utilizaría sus contactos para obtener más información. De camino a casa, William sintió una mezcla de esperanza y ansiedad. Por un lado, sentía que por fin avanzaba en la dirección correcta. Por otro, se dio cuenta de que el peligro era cada vez más real. Elizabeth le esperaba en casa. Enseguida notó la tensión en su rostro. «¿Qué ocurre, Will?», le preguntó preocupada. William vaciló. No quería arrastrar a su mujer a una situación tan peligrosa, pero también sabía que no podía mentirle. «Liz», empezó con cautela, «creo que he encontrado algo grave en la empresa, algo ilegal». Elizabeth palideció. «Dios mío, Will, ¿qué vas a hacer? Tengo que llegar al fondo de esto, Liz. Por nuestro bien, por el bien de Emily, por el bien de todos los que puedan haberse visto afectados por esta corrupción». Elizabeth se acercó y le abrazó con fuerza. «Estoy contigo, pase lo que pase, pero prométeme que tendrás cuidado». William asintió, sintiendo que el apoyo de su esposa reforzaba su determinación. Los días siguientes transcurrieron como un soplo. William continuó con su trabajo normal en la empresa, pero pasaba cada minuto libre buscando pruebas. Estudió detenidamente cada documento, cada transacción, buscando cualquier incoherencia.
El jueves por la tarde, William se reunió de nuevo con Michael. Esta vez, eligieron un parque para dar un paseo y evitar la posibilidad de que les oyeran. «He encontrado algo», dijo Michael en voz baja mientras caminaban por un callejón desierto. «Mis contactos en la policía financiera me han confirmado que llevan tiempo siguiendo a Harrison Investments, pero carecen de pruebas concretas para abrir un caso». William sintió que el corazón se le aceleraba. «¿Y mi desaparición?». Michael negó con la cabeza. «Es más complicado que eso. Oficialmente, el caso se cerró cuando regresaste, pero…» hizo una pausa. «Hay algo extraño. El detective que se encargaba de tu caso dimitió de repente justo después de que volvieras, y ahora no se le encuentra por ninguna parte». William sintió un escalofrío. «Creo que todo está relacionado», asintió Michael, «y creo que estamos investigando algo muy serio, Will. Puede que incluso algo más grande que la corrupción empresarial». Siguieron caminando, discutiendo los siguientes pasos. Michael aconsejó a William que tuviera mucho cuidado en los próximos días y que siguiera reuniendo pruebas. De camino a casa, William sintió que se acercaba a una solución, pero también se dio cuenta de que a cada paso que daba hacia la verdad, el peligro aumentaba. Sabía que tenía que actuar con rapidez, pero con cuidado. No solo estaba en juego su vida, sino también la seguridad de su familia y el futuro de la empresa. Al acostarse aquella noche, William abrazó a Elizabeth con fuerza. Se juró a sí mismo que descubriría la verdad, costase lo que costase, pero también se prometió que haría todo lo posible para proteger a su familia del peligro que parecía acercarse cada día más. El lunes empezó como de costumbre para William, madrugando y tomando café mientras revisaba los informes financieros, pero esta mañana se sentía especialmente tenso. Durante la última semana había conseguido reunir suficientes pruebas que, en su opinión, podrían desenmascarar toda la trama de corrupción de Harrison Investments. William entró en el edificio de la empresa tratando de aparentar calma. Se encontró con Robert Clark en el ascensor. «Buenos días, William», le saludó Robert con una sonrisa tensa. «Estoy bien, gracias», respondió William, intentando que no se notara su excitación. En su despacho, William llamó inmediatamente a George. «¿Está todo listo?», preguntó en voz baja. «Sí», respondió George. «Me he puesto en contacto con la policía financiera. Estarán aquí a las 11». William respiró hondo. «Bien, vayamos según lo previsto». William pasó las 2 horas siguientes preparando todos los documentos y pruebas que pudo reunir. Salió de su despacho y se dirigió a la sala de conferencias, donde iba a celebrarse la reunión de gestión de emergencias que había convocado. Cuando William entró en la sala, todas las figuras clave de la empresa, incluido Robert Clark, ya estaban allí. William pudo sentir las intensas miradas. «Gracias a todos por venir», comenzó. «Tengo información importante que quiero compartir con ustedes». De repente, la puerta se abrió y varios hombres trajeados entraron en la sala. «¿Qué significa esto?», preguntó Robert bruscamente, poniéndose de pie. «Significa que se acabó el juego, señor Clark», respondió uno de los hombres mostrando una placa de policía financiera. «Tenemos una orden de registro y varias personas a las que detener por sospechas de fraude a gran escala y blanqueo de dinero». La sala se sumió en el caos. Robert Clark y otros ejecutivos intentaron escapar, pero fueron detenidos rápidamente. William se quedó mirando la escena, sintiendo una mezcla de alivio y conmoción. Las horas siguientes transcurrieron borrosamente. William testificó, mostrando las pruebas que había recogido. Supo que su desaparición fue el resultado de un intento de Robert Clark y sus socios de deshacerse de él cuando tropezó accidentalmente con pruebas de sus actividades ilegales. Por la noche, cuando los últimos agentes de policía abandonaron por fin el edificio de la empresa, William estaba sentado en su despacho, increíblemente cansado. George se le acercó.
Lo has conseguido, Will, dijo, poniendo la mano en el hombro de su amigo. Has descubierto la verdad. William sonrió débilmente. Lo hemos conseguido, George. No podría haberlo hecho sin ti. Cuando William regresó a casa, encontró a Elizabeth y Emily esperándole. La noticia de las detenciones en Harrison Investments ya había saltado a la prensa. «¡Papi!», exclamó Emily, echándole los brazos al cuello. «¡Eres un héroe!». William abrazó a su hija con fuerza, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. Elizabeth se acercó y los abrazó a los dos. «Estoy muy orgullosa de ti», susurró. Las semanas siguientes fueron llenas de acontecimientos. William pasó mucho tiempo testificando y colaborando en la investigación. Harrison Investments estaba en el centro de un escándalo, pero gracias a la rápida actuación de William y al apoyo de los empleados honrados, la empresa se salvó del colapso total. El Consejo de Administración nombró por unanimidad a William nuevo director general. Él aceptó, sabiendo que ahora tenía la oportunidad de reconstruir la empresa con integridad y transparencia. Una noche, un mes después de las detenciones, William estaba sentado en la terraza de su casa, contemplando la puesta de sol. Elizabeth se sentó a su lado. «¿En qué estás pensando?», le preguntó amablemente. William respiró hondo. «En todo lo que ha pasado, en lo cerca que estuve de perderlo todo, y en lo mucho que me queda por hacer». Elizabeth le cogió la mano. «Saldrás de esta, eres fuerte, Will, y no estás solo». William sonrió y besó a su mujer. «Lo sé, y doy gracias por ello todos los días». En ese momento, Emily salió corriendo a la terraza. «Papá, mamá, miren, he dibujado a nuestra familia». Les entregó el dibujo, que representaba a 3 personas cogidas de la mano, con el sol brillando sobre ellos. William sintió que el corazón se le llenaba de calor. Se dio cuenta de que, a pesar de todas las pruebas por las que había pasado, había encontrado mucho más que la verdad. Había encontrado la verdadera felicidad. Al día siguiente, al entrar en el edificio de Harrison Investments, William sintió una nueva determinación. Sabía que quedaba mucho trabajo por hacer: restaurar la reputación de la empresa, introducir nuevas normas éticas y recuperar la confianza de clientes y socios. Pero estaba preparado para afrontar esos retos. En su despacho, William se detuvo junto a la ventana y contempló la ciudad. Pensó en su vida antes de perder la memoria, en los meses que pasó en la calle, en su lucha por la verdad. Cada una de estas etapas le había convertido en el hombre que era hoy. William se dio cuenta de que su amnesia, que al principio parecía una maldición, en realidad le había brindado una oportunidad única: ver su vida y su negocio desde una perspectiva diferente, y ahora tenía la oportunidad de utilizar esta experiencia para crear algo mejor. Se sentó en su escritorio y empezó a escribir. Se trataba de un nuevo código ético para Harrison Investments, un conjunto de principios que garantizarían que la empresa no volvería a desviarse del camino de la honradez y la transparencia. William sabía que aún quedaban muchos retos por delante, pero también sabía que, con el apoyo de su familia, sus amigos y sus honrados colegas, podría superar cualquier obstáculo. Y lo más importante, por fin sentía que había encontrado su lugar en el mundo, su verdadero propósito. Cuando terminó de escribir, William volvió a mirar por la ventana. El sol brillaba con fuerza, como si prometiera un nuevo comienzo, y William estaba dispuesto a afrontar ese nuevo futuro con el corazón abierto y la conciencia tranquila.